Sabes, dice su palabra que aun cuando tú y yo somos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Sabes, mucho de lo que mucho de lo que es nuestras vidas, depende de nuestra fidelidad y de nuestra constancia en los caminos de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Yahweh desea nuestra fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de una emuná. Recordemos que emuná es fidelidad a los caminos de Yahweh, y no solamente es la fidelidad, pero es la constancia. Es de creerle ciegamente a Él y de creer que lo que Él ha establecido en su palabra es verdad, es una realidad. Y por cuanto Él lo declaró, por cuanto Él lo dijo, tú y yo caminamos en esa verdad, en ese emuná, para que nuestras vidas, para que nuestros planes, para que nuestros propósitos los podamos poner en su mano. Donde nuestras vidas puedan ser vidas rendidas delante de Él, vidas que estén dispuestas a decirle: Padre, heme aquí, envíame a mí. Sabes, hay tanta necesidad, si tú y yo vemos el medio donde tú y yo nos encontramos. No solamente nos encontramos, pero simplemente hace falta mirar un vistazo hacia nuestras casas, hacia nuestras familias, hacia nuestros parientes, y ver la gran necesidad que hay de que muchas personas puedan venir al conocimiento y a la verdad de su palabra. Y sabes, Él desea restaurar a su pueblo, no solamente a nosotros los que hemos sido alcanzados por Él, por su palabra, pero en medio de todo Él desea alcanzar nuestras casas, nuestras familias. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él desea alcanzar nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros tíos, nuestros primos, etcétera, etcétera, según sea el caso. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Sabes, de tal manera dice su palabra, que Él entregó su vida por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Sabes, no hay amor más grande, una plenitud más grande de amor que la que el Padre hizo por nuestras vidas. Que si aún sin ser merecedores de ello, porque no éramos merecedores de nada, no era por ser buenos o por ser buenos ciudadanos, por buen esposo, por buena esposa, etcétera, por buen hijo, ni por buen vecino, sino que fue por su gracia y por su misericordia que Él nos tomó, que Él nos rescató, y Él nos tomó para sí como un pueblo. Y vemos que el plan y el principio del Padre fue desde un principio Él establecer una familia. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, aún hay un canto que tú y yo cantamos, dice que los cielos no le pueden contener, y que aún los cielos, o la tierra, los cielos, dice la palabra, dice que son el estrado de sus pies. O sea, tan grande así es su majestad. Pero en el corazón del Padre siempre ha estado y siempre ha habido el deseo de tener un pueblo para sí, en el que Él pudiera llamarnos hijos y en el que nosotros le conociéramos a Él como Padre. Aún dice la misma palabra, dice que cuando tú y yo nos volvemos a Él, dice que aún nuestro espíritu clama y dice: Abba, Padre. ¿Sabes? El idioma original del Padre, el cual Él estableció para comunicarse. ¿Sabes? Su palabra fue dada con un plan y con un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: su palabra fue dada con un plan y con un propósito para nuestras vidas. Porque no es una palabra establecida por los hombres. Dice la palabra que fue inspirada por Elohim. La palabra que tú y yo tenemos, dice la palabra en el libro de Hebreos, dice: porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más, déjame ponerlo de esa manera: Él conoce y Él sabe lo que tú y yo estamos sintiendo, lo que tú y yo estamos pensando, cuál es nuestro sentir, y aún no está la palabra en nuestra boca y Él lo conoce. Tanto es así, es el Padre, que Él conoce todas las cosas. Y sabes, de la manera en que tú y yo nos relacionamos, cuando una persona empieza a crecer, o un niño empieza a crecer, empieza a decir palabras, y después de las palabras ya son
frases. Y una vez que empieza ya a usar frases, ya no son solamente frases, sino que ahora viene y son, se me fue la palabra, oraciones que se forman a través de las palabras. Y una vez que esas oraciones vienen y cobran vida, a través de esas oraciones tú y yo nos podemos relacionar o comunicar los unos con los otros. ¿Cuánto lo entendemos? Si el Padre se va a relacionar y va a tener una relación y una intimidad con nosotros, di conmigo, Él utilizará esta palabra para hablarnos, para enseñarnos, para comunicarnos, para hacernos saber su plan, su propósito para nuestras vidas. Pero si tú y yo dejamos de leer esta palabra, dejamos de tener una relación y una comunión con el Creador, con aquel que nos formó, con aquel que nos puso nombre, que nos dio un propósito. Y siempre desde el principio, desde la fundación del mundo, su deseo más grande es establecer una relación con su pueblo. Tanto era así que aún dice la misma palabra, que aún con toda su majestad, con toda su gloria, dice la misma palabra, dice que Él estableció y Él habló a Moisés para que Moisés pudiera levantar un tabernáculo, para que a través de ese tabernáculo que Él estaba levantando, Él pudiera habitar ahí en medio de su pueblo, en medio de ese tabernáculo, donde en medio de esa arca la presencia de Yahweh pudiera habitar con su pueblo, donde su pueblo se pudiera reunir y Él estar en medio de su pueblo. Vemos que cambiaron las cosas, vemos que más adelante se estableció el tabernáculo. Vemos que ahora a través, con toda la majestad y con toda la gloria, dice la palabra, que Yeshua se despojó de sí mismo. Dice, y bajó en forma de hombre, y despojándose de toda su gloria, dice, y vino y habitó entre nosotros. La palabra habitar proviene de la palabra suka, que significa hacer una habitación. Tanto era el deseo del Padre que vino y habitó en medio de nosotros. Hizo una habitación y dice la palabra que todos vimos su gloria y el resplandor del unigénito. No solamente eso, muere Yeshua, asciende y está a la diestra del Padre. Pero la misma palabra dice que Él nos dejaría un consolador, el cual estaría con nosotros, en nosotros, que sería nuestro paracleto, se le conoce de esa manera, el cual estaría con nosotros por siempre. Donde mismo Yeshua dijo, porque no los dejaré ni los abandonaré, sino que siempre el deseo del Padre es habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea habitar en medio de nosotros. Cuando tú y yo nos reunimos, cuando tú y yo nos congregamos, no solamente es un grupo de personas que nos reunimos, que nos juntamos, sino es la presencia misma de Yahweh habitando los unos con los otros, donde su presencia puede ser manifiesta, donde podemos sentirle, palparle, que tal vez no le podemos mirar con nuestros propios ojos, pero le sentimos aquí adentro en nuestros corazones, donde es visible aquí adentro, donde esa misma presencia viene, nos cambia, nos transforma, nos da una identidad, nos da un propósito para nuestras propias vidas. Pero en medio de todo siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. Dice la misma palabra que donde dos están reunidos en su nombre, Él está en medio de él. Sabes, muchas veces confundimos y pensamos que si yo sentí algo aquí adentro y vino, me tocó y sentí algo que estremeció tal vez mi ser, muchas veces puedo decir es que sentí la presencia del Padre. Y muchas veces no es así. La presencia del Padre se manifiesta de muchas y de diferentes maneras. Simplemente hace falta que dos o más estén reunidos en su nombre para que la presencia de Él pueda habitar en medio de nosotros. Cuando tú y yo nos reunimos, nos congregamos,
O somos partícipes, si tú quieres, por el internet, pero tenemos el mismo propósito y el mismo sentir. La presencia de Yahweh se manifiesta en medio de nosotros. Y muchas veces ni lo puedo sentir. Pero no porque no lo sientas significa que la presencia de Yahweh no está ahí en medio nuestro. Él está ahí para cambiarnos, para transformarnos. Ahora siempre, déjame retomar el punto. Y te estoy hablando cosas que el Padre pone en mi corazón. Cuando Él trajo a su pueblo, lo trajo con un propósito de establecer una familia. Di conmigo, todos nosotros, los que están también en internet también, di conmigo, somos una familia, todos juntos. Y como familia que tú y yo somos, tenemos un mismo Padre y un mismo Elohim, cuánto lo entendemos. Pero algo pasó, que los planes que el Padre tenía para su pueblo, que era de una perfecta unidad, de una perfecta armonía, se distorsionaron. No por Él, sino mismo la misma palabra dice que el pueblo se desvió, se apartó. El pueblo vino y formó, Yahweh vino y formó una identidad donde por medio de un hombre le hizo un llamado. A ese hombre Abraham le dice, de tus lomos saldrá una gran multitud de personas, donde ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Donde Abraham le dice a Yahweh, le dice, ¿quién será mi heredero? Dice, puesto que mi heredero es solamente Eliezer de Damasco. Dice, ¿quién será? Dice, no había otro. Y Yahweh le dice, de tus lomos, porque en ti y en tu simiente no solamente la promesa era Abraham, pero la promesa era también para Sara, porque ella daría a luz. Y al ella dar a luz, nacería un hijo, el cual le pusieron por nombre Isaac. Nace Isaac y tiene un hijo. Jacob tiene a Jacob y Esaú. Pero vemos que Jacob toma la primogenitura, va y habita en la tierra de su tío, por decirlo de esa manera, y va y habita en aquel lugar. Y vemos que en medio de ese lugar huye porque había engañado a su hermano. Su hermano quería quitarle la vida, tomó la primogenitura. Esaú la vendió por un plato de lentejas y vemos que este hombre Jacob la toma. Y al tomar él la primogenitura, su hermano quiere quitarle la vida, va y huye. En medio de todo el conflicto que lleva, hay un pacto que a Jacob hace con Yahweh. Y le dice, si tú me permites llegar en paz y me regresas en paz a la casa de mi padre, de todo lo que tú me dieres, dice, yo lo apartaré para ti, hablando del diezmo, todas las bendiciones que Yahweh le estaría dando. Y establece un pacto con él. Y el mismo pacto que había establecido con su padre, con su abuelo Abraham, con su padre Isaac, es la misma promesa que le da Isaac a Jacob, donde vemos que nacen las 12 tribus o nacen las 12 hijos que son conocidos como las 12 tribus de Israel. Y vemos que tiene un encuentro con Yahweh. Di conmigo, es muy importante que tú y yo aprendamos a tener un encuentro con Él. Y no sé si voy a entrar en todo lo que quiero hablar el día de hoy, pero vamos a ver más adelante si el Padre nos da favor, si no ahorita la próxima semana, la importancia de tener un encuentro con Yahweh. Vemos que tiene un encuentro con Él, lucha con Él, dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Vemos que el ángel tocó el muslo de Él y quedó marcado para el resto de su vida. Y vemos que a través de esa lucha que Él tuvo, dice la palabra, dice que su nombre ya no sería más llamado Jacob, suplantador, usurpador, sino que su nombre ahora sería Israel. Di conmigo, Israel. Y vemos que establece ese pacto con su pueblo, con Israel. Ya no era solamente el pueblo hebreo, por medio de los lomos de Abraham, sino que del pueblo hebreo tomó a un pueblo que le dio por nombre Israel por medio de Jacob.
tienen las 12 tribus. Ambas tribus habitan en unidad, en armonía, hasta que se da un tiempo en el que después cosas suceden y viene una gran división de las 2 tribus. 10 tribus se van por medio de los lomos de Jeroboam y 2 tribus, permanecen con Roboam. Porque recordemos que la promesa que Yahweh había dado a David dice que nunca faltaría una luz encendida dentro de su pueblo. Y vemos que por amor a su siervo David, el reino no lo dividió en el reino de su hijo Salomón, sino que lo dividió en el reinado de su hijo Roboam. Vemos que una de las consecuencias que sucedió, por lo cual vino una gran división, o dividió el reino en el tiempo de su hijo, fue que porque el corazón de Salomón se había desviado por todas las concubinas que Salomón tenía. No solamente desviaron el corazón, sino que el corazón de Salomón se desvió del plan y del propósito de Yahweh. Vemos que había gobernado de tal manera, si tú y yo vemos a Salomón se le dijo, por cuando no me pediste ni oro ni plata, sino lo único que Salomón había pedido era sabiduría para poder gobernar y para poder dirigir al pueblo. Vemos que sucedieron las cosas, vino una gran división. 10 tribus fueron en un exilio que hasta el día de hoy de ese exilio no ha terminado. Si bien podemos entender que en los tiempos de Yeshua vino una restauración, en cierta manera, y vino a buscar lo que se había perdido, no fue una restauración total. Porque hasta el día de hoy mucho de lo que se le conoce como el pueblo evangélico, como el pueblo cristiano, hasta el día de hoy anda disperso en medio de las naciones. Vino la división, dos tribus se fueron en un cautiverio que duró 70 años. Ese cautiverio viene y dura 70 años. Después de ese cautiverio, Yahweh les permite regresar, Yahweh les permite retornar, pero solamente retorna una pequeña parte, no retornaron completamente todo el pueblo de Judá, sino que una parte se quedó todavía a habitar en Babilonia, puesto que habían edificado tantas cosas. En otras palabras, habían hecho toda una vida, 70 años. Habían tenido descendencia, habían tenido hijos, tal vez nietos, ya tenían toda una vida hecha en aquel lugar. Y no retornaron. Y solamente una pequeña parte regresó y retornó y levantó las ruinas del templo. Y vemos que ellos regresaron, pero sabes, ellos regresaron porque ellos entendieron. Sí dice la palabra, dice que por amor a su siervo David nunca faltaría su pueblo. Pero vemos que ese pueblo que se fue en un exilio, tuvieron que reconocer que habían pecado, que habían fallado, y tuvieron que arrepentirse, tuvieron que venir en un arrepentimiento y a un teshuvá. El pueblo de las 10 tribus no se arrepintieron. Fueron tomados por el pueblo asirio, después por el pueblo asirio fueron tomados por otro reino y nunca regresaron. De tal manera que dice Isaías, creo que es Isaías capítulo 9, proféticamente dice la palabra, dice que el pueblo que se encontraba en tinieblas vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos. Y eso no fue hasta el tiempo de Yeshua en Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 5, donde viene y empieza a haber un recogimiento. Pero hay una división, al punto en el que quiero llegar sin desviarme del tema. En esa división está lo que se le conoce como el pueblo de Judá, o la casa de Judá, y la casa de Israel, donde vemos que a través de los concilios y de las muchas cosas que sucedieron, fuimos apartados. Sabes, hemos sido alejados de muchas cosas. Tú y yo no conocíamos el Shabbat, no conocíamos que había mandamientos que estaban vigentes para nuestras vidas, que teníamos que guardarlos, que teníamos que cumplirlos, que teníamos que obedecerlos. Se nos había enseñado tal vez que solamente era por la gracia y por la misericordia de Él, sin entender que mucho de lo que fue de la palabra de Yahweh fue diluida a través de los concilios y a través de todas las generaciones.
En el año 324 vino un concilio, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, donde muchas de las cosas cambiaron, donde parte de eso que cambiaron no solamente los nombres, se nos dieron nombres transliterados que parecían tal vez el nombre de él, pero no eran los nombres correctos. Nombres que fueron sacados de una transliteración del griego y se nos fueron dados para nosotros. Donde la misma palabra en el libro de Daniel dice que por un tiempo les serían entregados, que habría un gobierno que trataría de cambiar los tiempos, las leyes. Y cuando la palabra habla de tiempos, habla de las festividades. Recordemos que la palabra en el libro de Génesis dice que los tiempos designados, los moed, las festividades designadas por Yahweh para su pueblo serían ciertos festivales. Parte de ello que tú y yo celebramos en el día de hoy. A propósito, ¿cuánto nos gozamos en este tiempo de Shavuot? Amén. ¿Cuánto sentimos algo hermoso de la presencia del Padre? Amén. Bueno, retornando. Cuando tú y yo son parte de esos festivales que se nos fueron dados para que tú y yo los guardemos. Fuimos apartados de todas estas cosas. Daniel lo establece proféticamente, dice que habría un gobierno que trataría de cambiar los tiempos, las festividades, los moed, tiempos designados por Yahweh. Los nombres, dice, trataría de cambiar los tiempos, las leyes. ¿Cuáles son las leyes, los mandamientos, la Torá? Entre ellos incluidos el cuarto mandamiento, donde dice la palabra: guardarás el día de reposo y lo santificarás y lo apartarás, porque es un día apartado, es un día consagrado. ¿Para quién? Para Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: el Shabbat es un tiempo o es una festividad dada por Yahweh, donde dice la palabra, dice que lo apartaríamos y lo pondríamos como día Kadosh, como día santo, día apartado. ¿Para quién? Para Él. Donde la misma palabra nos enseña que es una señal entre Él y su pueblo. ¿Sabes? El día de reposo o el día de Shabbat es una señal entre Él y su pueblo, entre todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén a ello? Es un tiempo designado para todos. ¿Sabes? Una señal es algo que es apartado, separado, donde puede haber muchos, tal vez en cierta manera, pero que cuando tú miras todo el panorama, simplemente son un pequeño grupo de personas. Es un remanente. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, una vez que fuimos, que viajamos en la ven de la iglesia por no sé qué tantas millas, que de broma dice, vamos otra vez, yo digo, no. Creo que fuimos a Boston, o no sé qué, fue parte de un encuentro que íbamos a tener y todo eso, pero para no hacerte la historia muy larga, donde íbamos atravesando, creo que fue en Atlanta, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero cuando íbamos entrando a la ciudad, se miraba todo el panorama. Pero en medio de todo el panorama tú podías mirar luces dispersadas por un lado, por otro, pero no completamente. Sabes, es lo mismo que cuando tú y yo podemos entenderlo, que aunque somos muchos, y es una gran multitud de personas, cuando Yahweh mira a su pueblo, Él solamente mira un remanente, de donde hay una luz encendida, si tú quieres, en medio de Shabbat, en medio de nuestras casas, en nuestras habitaciones, donde es por señal entre Él y nosotros de que somos pueblo de Él. ¿Cuántos lo entendemos? Es una señal para nosotros. Vemos que se dieron los concilios, y estoy hablando un poco de historia para poder entrar a lo que quiero hablar. Se dieron los concilios y muchas de las cosas cambiaron. Se nos fueron dados nombres transliterados, donde la misma palabra dice en el libro de Sofonías capítulo 3, dice, versículo 9, dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, dice, para que todos me invoquen, dice, para que todos ellos invoquen el nombre de Yahweh y para que les sirvan de común acuerdo. Dice la palabra, hay alguna otra traducción,
Vamos a leer la versión de las Américas. Dice, en ese tiempo daré a los pueblos, dice, labios puros. Algo otras traducciones dice, devolveré la lengua kadosh, o la lengua santa, que es el hebreo, que se le conoce. Dice, para que todos ellos me invoquen, o para que todos ellos invoquen el nombre, no la palabra, el nombre del Señor. Dice, para que todos ellos invoquen el nombre de Yahweh de común acuerdo. Ahí dice la palabra, tú y yo vemos que dice, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor de común acuerdo. Vamos a Oseas, capítulo 2. Dice, Oseas capítulo 2, dice, versículo 15 dice, 16 dice, sucederá que en aquel día, declara Yahweh, dice que me llamará esposo mío, dice, y nunca más me llamará, ¿qué dice la palabra? Señor mío, sino que ahora le llamaríamos Ish, marido mío. Dice la palabra, dice que en aquel día Él arrancaría el nombre de los Baales de nuestras bocas y nunca más, dice la palabra, me llamarás, ¿qué dice la palabra? Señor. ¿Qué dice Sofonías 3:9? Dice, y en aquel día, en aquel tiempo, devolveré la lengua pura, labios puros, dice, para que todos ellos me invoquen de común acuerdo. Para que todos invoquen el nombre del Señor, pero recordemos que no es Señor. O sea, dice que Él arrancaría el nombre del Señor sobre nuestros labios y ahora le llamaríamos ¿cómo? Yahweh. ¿Sabes? El nombre verdadero de nuestro Padre, di conmigo, es Yahweh. Di conmigo, su nombre tiene poder en nuestras vidas. El pronunciar y el declarar su nombre tiene mucho poder. Tanto es así que el libro de Números, capítulo 6, la bendición arónica, que vamos rapiditos, Números capítulo 6, versículo 22, Números capítulo 6, versículo 22. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos, diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Dice que Yahweh alce su rostro a ti y ponga en ti shalom. Dice, así pondrán, ¿qué dice la palabra? Mi nombre, o invocarán mi nombre, no Señor, sino el nombre de Yahweh. Dice, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de quien tú y yo somos bendecidos. Di conmigo, en el nombre de Yahweh. Por eso la importancia de declarar y hablar su nombre. ¿Cuánto lo entendemos? Y entre más lo hacemos, más se va haciendo un hábito en nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén. No me dejen solo. Pero entre más tú y yo lo pronunciamos y entre más tú y yo lo declaramos, más sale de nuestros labios. Es más, inconscientemente lees tú la palabra y pones Yahweh, ya no dices ni Señor, ni Dios, ni Jehová, ni nada. Automáticamente sale. Y no porque nos lo propongamos, sino porque ahora su nombre, dice la palabra, que en el final de los tiempos Él devolvería la lengua pura sobre nuestros labios. Y el nombre de nuestro Padre, aún el nombre de Yeshua, di conmigo, es un nombre hebreo. Amén. Déjame decirte, yo vengo de padres mexicanos, de familia mexicana. Nací aquí, sí. Pero el nombre que mis padres me dieron, y tal cual aparece en mi registro, en mi acta de nacimiento, es Gustavo. Yo sé que si yo me vengo para acá, muy probablemente, si me empiezo a relacionar con personas que hablan el idioma inglés, tal vez no me vayan a decir Gustavo. Una, porque va a ser muy complicado tal vez. Pero me van a decir Gas, porque ese es el nombre aquí en Estados Unidos. Gustavo es Gas aquí. Y me podrán llamar, pero el nombre que aparece en mi registro, en mi acta de nacimiento, el nombre que se me fue dado, fue el nombre de Gustavo y no otro nombre. Por lo tanto, el nombre de Jesús ni pudo haber sido Jesús, porque la letra J fue introducida hasta el siglo XVI. Por lo tanto, no era Jesús. Aún dice la misma palabra, dice que se le fue dado, se le fue conferido un nombre que es sobre todo nombre, para que todos
Dice, doblen sus rodillas delante de quién, delante de Él. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yeshua. La palabra dice, y yo vindicaré, hablando del nombre de Yahweh, dice, por tanto yo vindicaré mi gran nombre que fue profanado en medio de las naciones, dice, y todos me invocarán de común acuerdo. Invocarán el nombre de quién, de Yahweh. Sabes, el nombre de Yahweh fue profanado entre las naciones. Tanto fue así que en el tiempo del exilio, del cautiverio, ocultaron el nombre, ya nunca más llamaron el nombre de Yahweh, sino que el nombre que se le fue dado, y todos muchos podemos conocer, fue como Hashem, el Adón o Adonai, pero el nombre de Yahweh fue ocultado. Es más, muchos a veces pueden decir, es que es tan santo. Yo sé que es tan santo el nombre de Yahweh, sí lo es, y no quiero que se malinterprete. Pero muchos dicen que para que el nombre no fuera profanado, o no podemos pronunciar su nombre. Si no lo pudiéramos pronunciar, la misma palabra, Yahweh mismo no diría, dice que Él vindicaría su gran nombre y daríamos a conocer su nombre en medio de las naciones. Si Él hubiera deseado que su nombre permaneciera oculto y no se conociera, Él no diría que su nombre sería, dice, sería vindicado en medio de las naciones donde fue profanado, sino que les haría conocer mi nombre, dice la palabra Yahweh. Vemos que se nos fueron dados transliteraciones. Ahora estamos retornando y estamos agarrando el nombre de Yahweh. Lo estamos volviendo a tomar, lo que se nos fue quitado, las festividades. Ezequiel capítulo 37, hay un pasaje que se nos habla acerca del valle de los huesos secos. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí, sobre Ezequiel, dice, me llevó sobre el espíritu de Yahweh y me puso en el valle del cual estaba lleno de huesos. Me hizo pasar por encima de ellos a su alrededor y observé que había muchísimos en el valle que estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Yahweh, Adón, dice, tú sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos diciéndoles, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Se dice Yahweh, dice el Adón de señores. Dice, he aquí que yo introduciré en ustedes, dice, un espíritu y vivirán. Dice, pondré en ustedes tendones, haré que surja carne sobre ustedes, que cubrirán su piel, y pondré el espíritu sobre ustedes y vivirán. Entonces sabrán, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Que yo soy Yahweh. Dice, profetiza pues. Dice, y él me ordenó, dice, mientras profetizaba surgió un ruido de un temblor, dice, y los huesos se juntaron cada uno, dice, a su articulación, y observé que surgieron, dice, sobre ellos tendones y carne, dice, y la piel les cubrió por encima, dice, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza, el espíritu, dice, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, dice Yahweh, el Adón de señores, oh espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos, dice, para que vivan. Profeticé pues como me ordenó, dice, y el espíritu entró a ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie una multitud de extremo grande. Entonces él me dijo, hijo de hombre, dice, estos son, ¿qué dice la palabra? Todos los hijos, ¿qué dice la palabra? Dice, estos son, dice, estos huesos son todos los hijos de Israel, que dicen, nuestros huesos dejaron de ser, dice, y perdida está nuestra esperanza, y esto es todo Israel, dice, y tenemos, perdida está nuestra esperanza, dice, hemos dejado de ser. Por eso profetiza y dice, así dice Yahweh, dice, he aquí que yo abriré los sepulcros y haré subir de sus sepulcros, los traeré a la tierra de Israel, entonces sabrán que mi nombre es Yahweh cuando los haya hecho subir, dice, los sepulcros. Pondré mi espíritu en ustedes, dice, cobrarán vida, dice, y los dejaré, dice, en su tierra que es Israel. Entonces sabrán que mi nombre que es Yahweh quien ha hablado, declara Yahweh, el Adón de señores. Dice, después vino a mí palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, dice, toma para ti, dice, un trozo de madera y escribe sobre ella Judá y sobre los hijos de Israel sus compañeros. Toma enseguida un trozo de madera, escribe en ellas José, dice, de madera que es Efraín, dice, y todos los hijos de Israel sus compañeros. Luego únelas. Y eso es todo el pueblo, dice, únelas, dice, la una con la otra, dice, para que sean una sola madera en su mano. Dice, y si los miembros de tu pueblo te dicen, dice, danos a conocer qué significan estas cosas, tú les dirás, dice, es Yahweh de señores, dice, he aquí que yo tomaré el trozo de madera de José, que está en la mano de Efraín,
pueblo gentil. Dice, de las tribus de Israel sus compañeros, dice, y pondré junto con él trozo de madera de Judá, dice, y los haré una sola madera, dice, y serán uno solo en mi mano. ¿Sabes? Parte de la restauración de lo que tú y yo estamos viviendo, vamos a Efesios capítulo 2. Y parte de lo que Isaías, recordemos, di conmigo, hay profecías que todavía no se han cumplido completamente, pero parte de ellas han tenido un cumplimiento parcial. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Parte de lo que tú y yo vemos de Ezequiel capítulo 37 es lo que sucedió a través de la vida de Yeshua, por el medio de la sangre de Yeshua que fue derramada. Di conmigo, ¿vino una restauración parcial o vino en parte de ese cumplimiento o el cumplimiento de esa palabra en Efesios capítulo 2? ¿Estamos ahí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, recordar pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, de tal llamada circuncisión hecha con manos en la carne, recordar que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener ni esperanza ni Elohim donde en este mundo. Eso era la condición en la que tú y yo nos encontramos antes de venir a Él. Esa era la condición en la que tú y yo nos encontrábamos. Pero una vez que venimos por medio de la sangre del Mesías, por medio de la sangre del Cordero, dice, recordar que en otro tiempo nosotros los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Di conmigo, todos nosotros, todos los que estamos aquí, antes de venir a los pies del Mesías, ¿quiénes éramos? Todos gentiles. Por tanto, déjame marcar un paréntesis rapidito. Cuando muchas veces hablamos y decimos, bueno, es que somos la iglesia, o erróneamente o escrituralmente erróneamente decimos, es que somos la iglesia de los gentiles, eso es incorrecto. Aunque se haga para referirse que nosotros somos el pueblo gentil, la palabra dice, está hablando en tiempo pasado. Una vez que venimos a los caminos de Yahweh, abandonamos nuestra antigua manera de vivir y venimos a los caminos de Yahweh, venimos a un teshuvá, a un arrepentimiento, y dejamos de vivir una vida gentil, una vida pagana. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, por eso recordar que en otro tiempo, dice, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, en su anterior manera de vivir, eso éramos. Voltea con la persona que está a tu lado, también los que están en internet, di conmigo, eso éramos antes, ahora ya no. Ahora que venimos a los caminos de Él, dejamos de ser gentiles para ser llamados hijos. La palabra dice que se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Amén. Vamos a retornar, dice, recordar que en ese tiempo estábamos separados y excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos, apartados de los pactos, de las promesas que habían hecho ¿para quién? Para con su pueblo. Romanos capítulo 9, capítulo 11 también dice, a ustedes hablo gentiles. Nos habla también. Cuando habla, vamos rapidito. Romanos 9. Dice, Romanos capítulo 11 mejor, dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo hablando al pueblo judío. Dice, ¿no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual conoció de antemano? Dice, ¿o no saben ustedes lo que dice la Escritura? Y vamos a brincar dice al versículo 11, dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, dice, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación. ¿A quién? A los gentiles. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y el tropiezo de ellos vino a ser la salvación. ¿Para quién? Para nosotros. Dice, y si el tropiezo de ellos ha sido la riqueza para el mundo, dice, y su fracaso la riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será entonces su plenitud? Dice, pero ustedes gentiles, hablo, yo que soy apóstol de los gentiles, dice, honro mi ministerio para que tal vez provoque a celos a algunos de mi raza y se salve alguno de ellos. Dice, porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, dice, ¿cuánto más será su readmisión, sino la vida entre los muertos? Dice, pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz, ¿quién es la raíz? Di conmigo, Yeshua. Dice, y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. Por medio de Yeshua, di conmigo, tú y yo somos santificados, o tú y yo somos justificados. ¿Cuánto lo entendemos? La misma palabra dice, porque si la raíz, dice, si la masa, dice, porque si alguna de las ramas, dice, bueno, dice, pues si las primicias son santas, también lo son la masa. Dice, y si la raíz, dice, es santa, que es Yeshua, dice, también son las ramas. ¿Qué dijo? Porque yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué tú y yo podemos pararnos justificados delante del trono de Yahweh? Por medio de la sangre de Yeshua. No por nuestros méritos, ni por nuestras obras de justicia, ni por hechos propios, sino por medio de la sangre de Yeshua, que dice la palabra, versículo 9, por medio de él que es santo, dice versículo 9, dice, si la raíz es santa, dice, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Por medio de él, voltea con la persona que está y le digo, por medio de él, tú y yo hemos sido santificados por medio de Yeshua. Cuando la palabra dice, venid y acerquémonos confiadamente delante de su trono, de la misma palabra dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo sino el de manos limpias y el de corazón puro? Por medio de los hechos justos de Yeshua, tú y yo podemos pararnos justificados delante de ¿quién? Delante del Padre. Amén. Por medio de su sacrificio. Dice, vamos a retornar al versículo, dice, no hagas alarde, dice, versículo 17, y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre, dice, has sido injertado en lugar de ellas, dice, y has sido hecho partícipe de la raíz, dice, y de lo mejor del olivo que es Israel, no hagas alarde de ello, dice, para con las ramas, dice, pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Di conmigo, separados de él, nada podemos hacer. Dice, bien si ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. Y marca esta paréntesis y que tal vez va a ser parte del mensaje de la siguiente semana. Di conmigo, fe. Dice, y ese sería el mensaje para la siguiente semana. Dice, pero si ves, no digas, dice que las ramas, dice, si bien ellos fueron cortadas, dice, porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te exaltes, dice, en tu mente, dice, sino teme. La palabra fe no es en el término o en el contexto que tú y yo lo habíamos entendido anteriormente. Yo te voy a ser muy sincero. Cuando yo vine a los caminos de Yahweh, yo pensaba que fe, o la fe proviene del griego, que es pistis, que significa como una sustancia, como algo que tienes que creerlo. Yo pensaba que fe, o aún ese es el concepto que muchas veces tenemos, bueno, la misma palabra dice, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de las cosas de las que no se esperan. O sea, fe es creer lo que tú no ves, en otras palabras. Pero ¿cómo le haces para tener la fe? Porque pensaba yo que tener la fe era como algo que tenía que sentir dentro de mí, como una fuerza intrínseca o algo que pasó, que sucedió, y que porque ya lo sentí ya tuve la fe. Pero esa no es la fe del hebreo o del contexto hebreo que la palabra nos enseña. La palabra dice muy claramente en los Romanos, dice, si bien ellos fueron cortadas, dice, porque no creyeron, dice, pero tú permaneces por la fe, por la emuná, por la fidelidad ¿a quién? A los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso permanecemos. Por la fidelidad, por la convicción a los caminos de ¿quién? De Yahweh. Dice, porque si Elohim no eximió a las ramas naturales, dice, tal vez tampoco te exime a ti. Se considera pues la bondad y la severidad de Elohim para con los otros. Dice, dice, porque si Elohim no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. Dice, considera pues, di conmigo, la bondad y la severidad de Elohim. Severidad para los que no cayeron, dice, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Di conmigo, si permaneces. Ahí hay un pero. Dice, considera pues la bondad y la severidad de Elohim.
Dice severidad para los que cayeron. Dice, pero bondad para contigo si permaneces, di conmigo, si permanecemos fiel a los caminos de Yahweh en integridad y en rectitud delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Cambia la perspectiva, dice la bondad, dice, si permaneces en la bondad, dice, de otro modo, también tú serás cortado. Pero si ellos, no permanecen en su incredulidad, dice, también ellos serán injertados, dice, porque Elohim puede volverlos a injertar. Dice, porque si tú que fuiste cortado del olivo silvestre, dice que era natural, y que contrario a su naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice, ¿cuánto más ellos? Dice, serán pues injertados en el olivo que es natural. Ahora retornemos a Efesios. Veíamos entonces que Romanos dice, considera pues la bondad, la severidad de Yahweh. Dice, porque si nosotros siendo olivo silvestre contra naturaleza y con lo contrario a la naturaleza fuimos injertados, ¿dónde? En el buen olivo que representa ¿quién? Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿quién representa el olivo? Israel. Y vemos que la raíz, bueno, la raíz que dice Romanos es Yeshua. Dice, si eres partícipe de la raíz, dice, porque si la raíz es santa, que es Yeshua, dice, también lo son las ramas, lo somos todos nosotros, dice. Ahora, Efesios capítulo 2, vamos a regresar. Dice, también estas cosas, ¿qué dije? Versículo 11 dice, porque por ese tiempo ustedes que estaban sin el Mesías, dice, eran extranjeros a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Dice, pero ahora por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Consideremos pues la bondad de ¿quién? De Elohim, que nosotros contra la naturaleza éramos olivos silvestres y contra toda la naturaleza fuimos injertados ¿dónde? En el buen olivo, siendo ahora partícipes de la rica savia del olivo, como dice Romanos, donde ahora ya no somos ajenos a los pactos y a las promesas de ¿quién? De Israel. O sea, antes éramos ajenos al pacto y a la promesa. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Él. Pero una vez que venimos por medio de la sangre de Yeshua, ¿qué es lo que hizo el sacrificio? ¿Qué es lo que dice Romanos? Dice que ahora fuimos injertados ¿dónde? En el olivo que representa en Israel. Por eso Efesios dice que éramos totalmente extraños a los pactos de la promesa. Pero ahora por medio de su Hijo, dice, han sido los que estaban, dice, por medio del Mesías eran extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin origen en el mundo. Dice, pero ahora por medio de Yeshua, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por medio de la sangre de Yeshua. Dice, porque de Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. ¿Qué es lo que sucedió? Ezequiel capítulo 37 dice que en aquel tiempo Él haría o los juntaría todos ¿en quién? En su mano, donde Él sería rey sobre todos ellos, donde dice la palabra, ¿quién eran estos huesos perdidos? Dice, nuestros huesos habíamos dejado de ser, estamos sin esperanza. Eso es la condición en la que tú y yo nos encontrábamos antes de venir a Él. Dice la palabra en Ezequiel, dice, porque nuestra esperanza ha dejado de ser. En otras palabras, no teníamos vida. Estábamos ajenos a todas estas cosas. Pero dice la palabra que en aquel tiempo Él los reuniría, dice, y serían uno solo ¿en quién? En su mano, donde uno sería su rey y capitán sobre todos ellos. Donde ahora por medio de la sangre de Yeshua, si eso será en el final de los tiempos, y eso es lo que sucederá. Pero por medio de la sangre de Yeshua vino a tener parte de cumplimiento de esta palabra profética. Donde tú y yo debemos de sentirnos, no sé si sea la palabra, privilegiados, que estamos siendo parte de esa restauración que Yeshua está haciendo en medio de esta hora. ¿Cuántos decimos amén? No lo entendíamos. Pero ya está, hay un privilegio del cual tú y yo somos partícipes. Somos privilegiados. El hecho de que tú te reúnas en Shabbat,
Y que tú seas partícipe de sus fiestas. No es para que digamos, es que nadie más la celebra. Es para que nos sintamos privilegiados, porque ese misterio y esas cosas que Yahweh tenía ocultas a través de su palabra nos los fue revelado ¿a quién? A nosotros, donde dice la misma palabra, dice, porque grande es este misterio. Dice Romanos. ¿Por qué? Porque he estado ahí todo este tiempo, pero no lo habíamos visto. Donde somos realmente privilegiados, donde el Padre nos ha tomado. Voltea con la persona que está también, la persona que está en internet. El Padre nos ha tomado con un plan y con un propósito de ser parte de esta restauración que Él está haciendo en esta última hora. Y digo en esta última hora porque cada vez más los hechos y los acontecimientos proféticos escritos en su palabra han estado teniendo cumplimiento uno, otro y otro, que han estado marcados, que apuntarían al final de este tiempo, o que apuntarían muy posiblemente al retorno y a la venida de Yeshua. Y tú y yo estamos siendo partícipe de ello. Dice, vamos a seguir en Efesios, dice, pero ahora por medio de Yeshua, dice, ustedes han sido acercados, dice, y Él abolió la enemistad, dice, la ordenanza escrita entre los mandamientos para crear versículo 15 dice, la enemistad mediante su carne, dice, y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos. Dice, para crear de los dos un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz, reconciliando con Elohim a ambos, dice en un cuerpo, dice, dando muerte a la enemistad mediante el madero. Dice, por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y santos y miembros de la familia de Elohim, dice, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular, ¿quién? Yeshua mismo. ¿Quién es la cabeza de todo el cuerpo? Di conmigo, Yeshua. Dice, Él abolió la ley y ordenanzas escritas de ¿quién? En sus mandamientos. Dice, dando por medio de Él, por medio de su sacrificio, dice, siendo un nuevo hombre en su persona. Dice, reconciliándonos. ¿Con quién? Con Elohim. Tú y yo que estábamos perdidos, di conmigo, Él nos reconcilió ¿para con quién? Para con el Padre. Él nos reconcilió. Ezequiel capítulo 37 lo describe. Que en el final de los tiempos serían una sola humana. Vamos a Miqueas capítulo 2. Sabes, una vez que tú y yo venimos a los pies y a los caminos de Él, di conmigo, ahora nuestra institución o nuestra constitución cambió. Cada país o cada ciudad tiene su propia, di conmigo, constitución. Amén. Establecido en ordenanzas, mandamientos o leyes establecidas ¿para quién? Para todo ciudadano. Cuando tú y yo venimos, cuando una persona, aunque no es nativa de ese país, voy a dar un ejemplo. Cuando una persona, aunque habita en un país o tiene una nacionalidad, es responsable de obedecer las leyes establecidas por ese gobierno para obedecerlas y para cumplirlas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque es la ley que gobierna sobre ese país donde tú y yo vivimos y donde tú y yo estamos. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando una persona viene de un país, o ya sea de aquí para allá o de allá para acá, y arregla su estatus, o lo que tú le quieras llamar, esa persona, aún estando dentro de ese país, la misma ley que tiene es ¿para quién? Para ambos, por el simplemente hecho, porque yo resido o vivo en este país, o vivo en este país, o estoy en este país, es la misma ley como para el que es nacido de carne, como aquel que habita en ese lugar, porque es una misma ley para todos. Dice la misma palabra, dice, porque una ley será ¿para quién? Para el nativo como para el extranjero, dice Yahweh.
Ahora, cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh, nuestra ciudadanía era completamente diferente. Éramos ¿qué? Andábamos conforme a los apetitos y deseos de quién, de nuestra carne. Andamos conforme a la corriente de este mundo. Efesios dice que eso éramos antes, ya no. Una vez que venimos a los caminos de Él, nuestra ciudadanía deja de ser la que es conforme a este mundo, y ahora nuestra ciudadanía es conforme a ¿quién? Conforme a los principios establecidos de Yahweh. Rápido. Venimos y ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Por lo tanto, di conmigo, por cuanto ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim, del pueblo de Elohim que Yahweh estableció como su pueblo, di conmigo, tenemos leyes que gobiernan sobre nuestras vidas, para que ahora, como un ciudadano más de ese pueblo que Yahweh tiene, hay leyes y hay mandamientos que tú y yo tenemos que cumplir. ¿Cuánto lo entendemos o cuántos decimos amén? Porque si ahora yo pertenezco al reino de Yahweh, el reino de Yahweh tiene ¿qué? Principios y tiene mandamientos. No es como que soy salvo y para siempre salvo y vivo la vida como si quiero seguirla viviendo. Ahora, vengo y habito, ahora soy conciudadano, tengo las mismas leyes, los mismos mandamientos. Miqueas capítulo 4. Dice, acontecerá que en los últimos días, que el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes. Sobre las colinas será enaltecido, dice, y afluirán a él todos los pueblos. Y esto es parte de la restauración final, dice, muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, dice, para que Él nos enseñe. Y esto es en el final de los tiempos. ¿Estamos bien hasta ahí? Dice, para que Él les dice, vengan y subamos al monte de Yahweh, dice, a la casa del Elohim de Jacob, dice, para que Él nos enseñe sus caminos, su Torá, y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Dice que en el final de los tiempos las naciones vendrán y dirán, vengamos y subamos al monte de Yahweh para que Él nos enseñe sus caminos, su Torá. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice, tú juzgarás entre las naciones y amonestarás a las naciones poderosas que están remotas. Sus espadas forjarán rejas, dice, de arado, y se convertirán sus lanzas en hoces. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Dice, cada uno se sentará debajo de sus parras y debajo de sus higueras. Dice, no habrá quien cause daño. Dice, pues la boca de Yahweh de los ejércitos está hablado. En otras palabras, nuestras prioridades, nuestras convicciones cambiarán. Donde Él desea prepararnos, donde Él desea preparar un pueblo, donde Él desea capacitar un pueblo para que vengamos a ser pregonadores de la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Cambiarán nuestras convicciones. Dice, ya no forjarás, dice, se convertirán, dice, amonestarás a las naciones poderosas, dice, más remotas, dice, sus espadas forjarán rejas de arado. Ya no servirán para eso, para la guerra, se convertirán sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación. Dice, cada uno se sentará debajo de sus parras y debajo de sus higueras. Dice, no habrá quien les cause daño, pues la boca de Yahweh de los ejércitos habla. Dice, porque todas las naciones, ¿cuáles son las naciones? Di conmigo, naciones. Ahora ponlo en el contexto hebreo. La palabra naciones significa goim. La palabra naciones en el hebreo es goim, pero la misma palabra de goim es la misma traducción exactamente que se le da para gentiles o paganos. Si tú y yo tomamos el contexto de esta palabra, dice, porque todas las naciones gentiles de las cuales tú y yo éramos y proveníamos y andábamos perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, y que gracias a eso el Padre nos ha permitido ser parte de esta restauración o de lo que Él está haciendo en el final de los tiempos, dice la palabra, dice porque todas las naciones andarán cada uno, me brinqué, dice cada uno se sentará, dice, y no habrá quien a causa de él, dice porque todas las naciones andarán cada uno, dice en el nombre de su Elohim. Pero di conmigo, pero nosotros
andaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, eternamente y para siempre. Di conmigo, tú y yo andaremos en pos de Yahweh, nuestro Elohim, eternamente. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Dice, cada uno andará en su Dios, en su nación. Dice, pero nosotros andaremos en el nombre de ¿quién? De Yahweh. Por eso, di conmigo, lo importante de conocer y de declarar el nombre de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Amén? Vamos a continuar, dice, pero en aquel día declara Yahweh, dice, reuniré a los que se encuentran distantes, acercaré a los que están dispersos, quienes toda la casa de Israel. Dice, a quienes afligí, haré de los dispersos un remanente, que el Padre nos ayude. Yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón, ahí donde estamos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, ayúdanos a ser parte de este remanente, a ser parte de lo que tú estás tomando y de lo que tú harás. Que nuestras vidas, de los que estamos aquí reunidos, como están por el internet, Padre Yahweh, que son parte de este lugar de tu pueblo, que seamos contados dentro de tu remanente. Que cada uno de nosotros podamos andar a la luz de tu palabra, a la luz de tu Torah, y que andemos en pos de ti, Yahweh, nuestro Elohim, todos los días de nuestras vidas. Amén. Sella, Padre Yahweh, esta palabra en nuestras vidas, en el nombre de Yeshua. Amén. Y fíjate lo que continúa diciendo, dice, pero en aquel día ya declara Yahweh, los reuniré los que se encuentran distantes, acercaré a los que están dispersos, a quienes afligí. Haré de los dispersos un remanente. Dice, y de los que se encuentran alejados una nación poderosa. Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión y en Jerusalén, desde ahora y para siempre. Fíjate qué hermosa palabra. Dice que Yahweh reinará desde ahora y para siempre. Que el Padre nos dé la sabiduría, que podamos ser obedientes a la voz y al mandato de Él, y que podamos andar a la luz, de conmigo, de su palabra. Y sabes, el andar a la luz de su palabra, amado, Yahweh desea levantar un pueblo. Yahweh nos hace un llamado a cada uno de nosotros para prepararnos, pero para que también podamos ser un pueblo en medio de este final o en la conclusión de estos tiempos, un llamado para todos nosotros. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción a nuestras vidas. Levanta un pueblo, Padre Yahweh, un remanente que ande a la luz de tu palabra, a la luz de tu Torah. Que seamos parte de ese remanente que tú estás preparando en medio de esta hora. Un remanente que tú usarás para llevar tu mensaje y tu palabra a otros. Que seas tú quien nos cambie, que transforme nuestras vidas. Que toques la vida y el corazón de cada uno de nosotros para que podamos servirte, para que podamos andar a la luz, Padre Yahweh, invocarte como un acuerdo todos nosotros. Que prepares hombres y mujeres, que los formes, que cada uno, Padre Yahweh, de los que escuchamos tu palabra, que estamos escuchando tu palabra, estemos dispuestos a decirte como Isaías dijo: ¿a quién enviaré? Que nuestra respuesta sea: heme aquí, Yahweh, envíame a mí. Que a través de nuestras bocas, que a través de nuestras vidas, podamos ser el ejemplo, Padre Yahweh, para otros, para que otros puedan ser ganados y sean partícipes de esta restauración que tú has empezado, de restaurar vidas y de restaurar corazones. Así es como has restaurado
la vida de muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están por internet, y has traído cambios. Porque fue en tu presencia, Padre Yahweh, que nuestra vida cambió. Y por nuestras convicciones de serte fiel a ti, úsanos en medio de esta hora. Y que aún nuestro testimonio sea para testimonio para otros, para convicción, para que muchos otros se vuelvan a ti, a tus caminos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Séllala en nuestras vidas, en nuestros corazones, y recuérdanos de ella, que nos has tomado y has tomado un remanente, que nos recogiste en medio de entre las naciones, aun cuando estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Nos tomaste, nos formaste y nos diste un propósito. Ayúdanos para que ahora nuestras vidas puedan ser ese medio para poder reconciliar la vida de otros contigo. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sí, con tus manos levantadas, si podemos levantar y extender nuestras manos. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.